En este video podremos observar y conocer la compleja historia de la Constitución Nacional Argentina, desde sus primeros proyectos, pasando por sus pactos y tratados preexistentes que se mencionan en el preámbulo como antecedentes hasta la Constitución de 1853, que hacen todas las bases jurídicas de la actual República Argentina. Para contextualizar, debemos saber qué es una constitución. La Constitución es la ley suprema de un Estado, que establece su organización, estructura política y los derechos y garantías de sus habitantes. A su vez también limita el poder político y establece un proceso para la toma de decisiones. Desde la Revolución de Mayo de 1810, luego de desconocer la autoridad del virrey Cisneros, los criollos revolucionarios tuvieron la voluntad de sancionar una constitución que organizara a las instituciones del territorio. El primer intento de constitución fue el llamado Reglamento de División de Poderes de 1811, redactado por el deán Gregorio Funes el 22 de octubre de ese mismo año. Este reglamento fue aprobado por los diputados de las provincias que se encontraban en Buenos Aires con el fin de regular los poderes estatales. Pero el primer triunvirato, compuesto por Chiclana, Zarratea y Paso, lo rechazó. En su lugar, el triunvirato dictó un estatuto provisional que decretó, entre otras cosas, la libertad de imprenta y estableció los derechos y garantías esenciales del ciudadano, como son el derecho a la protección de su vida, la libertad y propiedad, pero no estableció la organización estatal, ya que el poder judicial estaba subordinado al triunvirato y el poder legislativo fue disuelto. El 31 de enero de 1813 comenzó a sesionar en Buenos Aires la llamada Asamblea del Año 13, que fue convocada con la intención de declarar la independencia nacional y sancionar una constitución. La Asamblea presentó 4 proyectos de constitución. 3 de ellos eran unitarios, es decir, que fijaban un poder central fuerte para que gobernase sobre el territorio. Y la otra propuesta era federal, en donde las provincias mantendrían su autonomía sobre sí mismas, pero ninguno de estos proyectos fue aprobado. Aunque la Asamblea no logró completar sus objetivos, sí pudo establecer derechos de importancia como la abolición de la esclavitud y la igualdad personal de los pueblos originarios. Además, constituyó un poder ejecutivo unipersonal que dio el nombre de Director Supremo, que recayó en Gervasio Posadas. El 9 de julio de 1816, el Congreso que sesionaba en Tucumán declaró la independencia, dando así inicio al proceso constituyente propiamente dicho. El 22 de abril de 1819, el Congreso de Tucumán sancionó el primer texto constitucional para el Estado de espíritu unitario, y por este motivo, la Banda Oriental y las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe no la aceptaron, y catapultó el comienzo de las guerras civiles. El 23 de febrero de 1820 se firmó el pacto conocido como el Tratado del Pilar, en donde las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, representadas por su gobernador provincial, Manuel de Zarratea, acordaron poner fin a la guerra, la libertad, navegación de los ríos Paraná y Uruguay y concentrar sus fuerzas y recursos para asentar un gobierno federal. El 24 de noviembre del mismo año, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe firmaron el Tratado de Venegas, que reafirmó el espíritu federal cuando acordaron que los representantes de todas las provincias debían reunirse en un Congreso Constituyente en Córdoba. Pero las facciones unitarias, lideradas por Bernardino Rivadavia, impidieron la realización del Congreso, que empeoró los conflictos internos. El 25 de enero de 1822, ante el peligro de una guerra con el Brasil por el control de la Banda Oriental, llevó a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes a firmar el Tratado del Cuadrilátero, en el cual se creaba una alianza ante una posible agresión extranjera y para convocar a un nuevo Congreso Constituyente que finalmente comenzó a sesionar en Buenos Aires en diciembre de 1824. Luego de 2 años de deliberaciones, el Congreso aprobó la Constitución el 24 de diciembre de 1826, también conocida como la Constitución de Rivadavia, que había asumido la presidencia el 8 de febrero de ese mismo año.
La Constitución de 1826 era nuevamente de carácter unitario, en la cual el poder central de Buenos Aires designaba a los gobernadores provinciales, por lo que no fue ratificada por las provincias. A partir de este momento, el país quedó sin gobierno nacional, luego de la renuncia de Rivadavia, agravando aún más la lucha entre unitarios y federales. El 4 de enero de 1831, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe acordaron el Pacto Federal para enfrentar a la Liga Unitaria del General Paz. Esta alianza defensiva obligaba a las tres provincias a resistir conjuntamente tanto invasiones extranjeras como ataques de otras provincias. El Pacto Federal fue el fundamento legal de la formación de la Confederación Argentina, ya que luego de la derrota de los unitarios, todas las provincias lo firmaron y se pronunciaron en favor del federalismo. Durante los extensos gobiernos de Juan Manuel de Rosas no se dictó una constitución, pero se logró consolidar la unidad de la Confederación, ya que las provincias delegaron en Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Pero en 1851 se produce el levantamiento de Justo José de Urquiza, que derrotó a Rosas el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros, y puso en marcha la organización constitucional del país, cuando convocó a una reunión a todos los gobernadores para firmar, el 31 de mayo de 1852, el Pacto de San Nicolás. En él se reafirmó el Pacto Federal y se hace un llamado a un Congreso General Constituyente. La provincia de Buenos Aires no aceptó lo convenido en el acuerdo y se separó de la Confederación. Finalmente, el 1 de mayo de 1853, el Congreso General Constituyente de Santa Fe sancionó una constitución que adoptó para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Representativa porque el pueblo gobierna mediante sus representantes. Republicana porque se basa en la división de control y equilibrio de los tres poderes. Y federal, dado que el poder del Estado se divide fundamentalmente entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales, que son autónomos en el establecimiento de sus instituciones. Cabe destacar que en esta Constitución está inspirada la Carta Magna Federal de los Estados Unidos de 1787 y principalmente la obra del jurista Juan Bautista Alberdi, titulada Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, en la cual enfatiza la importancia de la educación y la cultura del pueblo, como así también aboga por la inmigración europea para poblar al entonces despoblado país. La Constitución de 1853 fue aprobada por todas las provincias menos por Buenos Aires. La integración definitiva se dio el 23 de octubre de 1859, luego de la batalla de Cepeda, en donde las fuerzas de la Confederación, comandada por Urquiza, vencieron a las tropas porteñas al mando de Bartolomé Mitre. El 11 de noviembre se firmó el Pacto de San José de Flores, en el cual se permitió que Buenos Aires convoque una convención constituyente en la cual propuso una serie de modificaciones a la Constitución de 1853. En septiembre de 1860, las enmiendas fueron aprobadas por una convención nacional que se reunió en Santa Fe, y es por esto que la Constitución Nacional es generalmente denominada como la Constitución de 1853 o 1860. El 21 de octubre de 1860, la Constitución fue jurada por el gobierno de Buenos Aires, logrando así la integración definitiva de la nación bajo el marco constitucional que aún prevalece en el